Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro digital que estamos grabando hoy jueves día 10 de septiembre de 2015. Mi nombre es Daniel Santacreu, analista técnico independiente y creador de la web mercatradingbolsa.com. En la jornada de hoy vamos a analizar los tres índices de referencia más importantes a nuestro entender: IBEX 35, DAX alemán y Dow Jones de Industriales. Además tenemos preparado un ramillete de tres valores que podrían estar abriéndonos una ventana de trading de incorporación en el corto y medio plazo. No hay que pasar por alto tampoco lo que es el entorno macroeconómico en el que nos encontramos, una situación técnica y macroeconómica bastante compleja, bastante difícil, ya que nos estamos moviendo a golpetazo de las noticias o rumores que provienen desde Asia. A partir de ahí, pues el Dow Jones está moviéndose a la baja, en una situación de, como decimos, de una alta volatilidad, no usual para este tipo de mercados y que complica enormemente la operativa en el corto plazo. Vamos en primer lugar a dar un vistazo al selectivo IBEX 35, el cual ya tenemos aquí mismo en pantalla, y como veis se encuentra, pues seguimos en una fase de reacción bajista, una fase que marcó sus mínimos en la jornada del día 24 de agosto, como prácticamente un gran número de valores dentro del selectivo español, unos mínimos que tocaron en la zona de los 9.500 puntos y que ahora mismo está funcionando como un pequeño soporte de corto plazo que debería respetar el selectivo español para no ahondar en las caídas que nos pudieran llevar directamente a buscar la siguiente zona de soporte, que tendríamos situada en el nivel de los 900 puntos, ¿de acuerdo? Fijaos cómo nos encontramos en una zona de consolidación que comprendería alrededor de la zona de los 10.340 y los 9.750 puntos. Fijaos como en el rebote del último tramo bajista, el que arrancó desde niveles de 11.600 puntos hasta los propios 9.500, fijaos cómo hemos alcanzado solamente el 38-20% de rebote desde mínimos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos marcando una especie de debilidad en el mercado. Los bajistas están apoderándose en todo caso y en todo momento de la situación, y cuando el IBEX intenta rebotar, los bajistas se adueñan rápidamente, presionan a la baja y provocan pues velas de cierre como las que marcamos en el pasado lunes, una vela bajista, una vela que invitaba a pensar en que íbamos a ver de nuevo los mínimos en 9.500. No fue así. Al siguiente día, ayer mismo, abrimos con un hueco al alza, un hueco posiblemente hubiera sido de continuidad alcista, que nos hubiera llevado a buscar mínimamente el niveles de 10.500 puntos. No fue así, cerramos en mínimos de la sesión, marcamos una vela muy clara en forma de carcasa invertida, con implicaciones bajistas que nos deberían llevar ahora mismo a buscar la zona de los 9.850. Como decimos, un ambiente muy complicado, una estructura técnica bastante compleja, donde yo creo que muy pocos en este mercado saben hacia dónde vamos. Posiblemente pudiéramos asistir a niveles inferiores, aunque esta mañana o esta madrugada asistíamos a noticias provenientes del país asiático, de Asia, en los que el gobierno asiático estaba dispuesto a tomar las medidas que fueran necesarias para la reactivación de su economía. Esto provoca una elevada volatilidad en toda Europa, incluso al otro lado del charco, que nos está volviendo un poco locos a los analistas, puesto que no sabemos exactamente. Ahora mismo existirían mayores probabilidades de ir a buscar niveles inferiores, aunque esperaríamos antes de ello un cierto rebote técnico que nos impulsara a zonas bastante superiores de las que hemos alcanzado en el último intento. En caso del IBEX 35, y nos fijamos en los indicadores técnicos adelantados, observaremos un estocástico en zonas de sobreventa y un MACD a punto de cruzar al alza. Deberíamos asistir a una superación de los máximos vistos en la jornada de ayer, es decir, una superación del nivel de los 10.200 puntos que provocara este cruce en el MACD, que nos invitaría a pensar que podríamos ir a buscar niveles superiores. Mientras no sea así,
Tenemos ahora mismo un hueco bajista que cerrar en niveles de 9.866 puntos y vamos a ver si en la jornada de hoy y las posteriores conseguimos cerrar dicho hueco. Ahora mismo tenemos al IBEX 35 cotizando con caídas del 0,70% en niveles de 9.967 puntos. Por lo tanto, tendríamos parte del hueco cerrado, no estaría cerrado del todo, por lo tanto, no es jornada para tomar posiciones alcistas, sino un poco ver los toros desde la barrera y mantener, en teoría, todo lo que se tiene en cartera mientras que no perforemos el nivel de los 9.500 puntos. Vamos con el índice alemán. Ahora mismo lo tenemos en pantalla. Fijaos cómo la estructura técnica es muy pareja, muy parecida a la del IBEX 35. Observamos un cierto hueco bajista que todavía queda abierto en niveles de 11.290 y que ha provocado un deterioro bastante rápido, bastante contundente en el DAX alemán. Hemos retrocedido hacia el nivel de los 9.320 puntos. A partir de ahí hemos formado un rebote alcista que nos ha llevado prácticamente a buscar el nivel de corrección proporcional al último tramo bajista, el que arrancó en 11.800 puntos, buscando la zona de retroceso proporcional de Fibonacci en torno al 38-20% de este recorrido, en niveles de 10.273 puntos. A partir de ahí hemos formado una zona, como tenemos aquí en la elipse marcada, una zona de triple techo en niveles de 10.385 puntos, un triple techo que fue roto ayer al alza, aunque como veis falsamente, es decir, rompimos en falso la zona de resistencia que habíamos marcado en estos niveles, cerrando nuevamente en mínimos de la sesión. El cierre de ayer invita a pensar que podríamos ir a testear un poco lo que es la zona de soporte en 10.050 puntos, en la jornada de hoy o jornadas posteriores. Ahora mismo tenemos al DAX cotizando en la zona de los 10.275 puntos, por lo tanto estaríamos ya por debajo de la zona de los mínimos de ayer. El ataque hacia zonas de soporte en 10.050 probablemente pudiera venir mañana con el cierre semanal. Indicadores técnicos adelantados, estocástico lo tenemos ahora mismo en zonas prácticamente de sobrecompra y el MACD cruzado al alza. ¿Qué puede ocurrir aquí? Pues un poco lo que es lo mismo que hemos comentado para el selectivo español. Un 70% de probabilidades de ir a buscar la zona de mínimos que marcamos el 24 de agosto, en este caso en 9.325, y un 70% decimos y un 30% de ir a buscar niveles superiores en torno a la zona de los 10.865 puntos. Como siempre, Asia tendrá la última palabra y cualquier noticia proveniente de este continente marcará el ir y venir de las bolsas europeas y norteamericanas en los próximos días. Recordemos que China ahora mismo mantiene un 13% del PIB mundial, por lo tanto cualquier noticia, cualquier acontecimiento importante proveniente de dicho país repercute seriamente, tanto para bien como para mal, en las bolsas de prácticamente mundiales. Vamos con el último de los índices que tenemos preparado para hoy, es el Dow Jones de Industriales. Ahora mismo lo tenemos aquí en pantalla y fijaos cómo el inicio del deterioro se produjo prácticamente en la zona de los 18.000 puntos, donde fue incapaz el índice norteamericano de marcar nuevos máximos, rompió así pues la secuencia marcada de máximos y mínimos relativos crecientes que se extendía prácticamente desde finales de mayo del ejercicio 2012. A partir de ahí hemos asistido a una fuerte reacción bajista que fue incrementada cuando perdimos la zona de soporte en torno a 17.200 y que nos ha llevado a buscar la zona de mínimos en 15.370 puntos. A partir de ahí hemos iniciado un rebote alcista que nos ha permitido formar una pequeña directriz acelerada en gráfico diario, una directriz que debe ser mantenida en todo momento y que ahora mismo pasaría por no perder el Dow Jones de Industriales la zona de los 16.200 puntos. Si esta zona es respetada, lo más probable es que vayamos a buscar el 50% de todo este recorrido bajista en torno a niveles de 16.865 puntos. Si conseguimos superar este nivel de resistencia, el siguiente objetivo lo tendríamos situado en 17.200, aunque y vista la debilidad manifiesta que
tenemos en el mercado ahora mismo, pensamos que el nivel del 50% de corrección proporcional Fibonacci en 16.860 sería un punto más que suficiente para iniciar de nuevo un pullback en busca de la zona de soporte o zona intermedia en 16.300 puntos. Poco más que decir dentro del índice americano, que se mueve también pues parejo a las noticias que vienen desde Asia y que están moviendo, como decimos, las bolsas mundiales. Vamos con 2-3 valores que tenemos preparado para la jornada de hoy. El primero de todos es el Banco Santander. Esta semana asistíamos a una noticia sobre la entidad, una noticia que sacó JP Morgan, un análisis sacado un poco de la chistera, en el que nos comentaban que el Banco de Santander podría reducir su dividendo, ya que necesitaría 5.100 millones para otros menesteres, es decir, estaríamos hablando de que el banco podría reducir su dividendo en los próximos años. Un informe sacado prácticamente cuando Santander se encuentra en una zona de rebote potencial, la zona baja de la directriz bajista, en la que se viene moviendo, una zona de giro potencial, como decimos, aunque observamos rápidamente en la página de las agencias, donde consultamos las negociaciones de las diferentes agencias que operan en nuestro país, como JP Morgan precisamente fue en la jornada del pasado martes el que más títulos adquirió del Banco de Santander. Manipulación o no, ya lo dejamos a razón de nuestros lectores, que deberán interpretar estas señales como un poco mantener al inversor al margen del Banco de Santander para posiblemente adquirir ellos títulos. El pasado martes, como decimos, JP Morgan adquirió 1 millón de títulos del Banco de Santander. Fue la diferencia entre las compras y las ventas que asistimos en dicha sesión, una sesión en la que advertían de la no toma de posiciones en este banco, aunque ellos sí las tomaron. Técnicamente asistimos a una fase lateral bajista con una consecución de máximos y mínimos relativos decrecientes en gráfico diario desde que tocamos la zona de los 6,75 euros a buscar la parte baja de la directriz bajista o del canal bajista en torno a la zona de los 5,10 euros por título. Fijaos cómo hemos marcado, fijaos en estas dos elipses que vamos a configurar aquí. Tenemos formado una zona de doble suelo en niveles de 5-10 euros por título. Este sería un nivel de stop bastante asequible para cualquier posición que se tome dentro del Banco de Santander, aunque deberíamos aplicar un pequeño filtro que ahora mismo nos situaría la pérdida de los 5,5 euros por título en un stop más que razonable para una toma de posiciones alcistas en Santander que podríamos iniciar desde niveles actuales en torno a los 5,16 euros por título, lo cual nos dejaría un stop bastante ceñido al precio y un objetivo hacia la zona de los 5,50, 5,60 en la que podría moverse Banco de Santander si el entorno actual de mercado es propicio para ello. Podríamos hacer una intentona compradora, puesto que parece que el deterioro del Santander podría llegar a su fin, marcado todo entre comillas y todo sujetado mediante pinzas, en la zona actual de cotización. Otro de los valores que podríamos y que vamos a analizar en estos momentos es el IAG. Es es el título, el valor de la semana que podréis ver en nuestra página web http://mercatradingbolsa.com y que si observamos el análisis técnico de la aerolínea, observaremos una formación de máximos y mínimos relativos crecientes, una estructura alcista que arrancó prácticamente a mediados del mes de octubre del ejercicio 2014 hasta buscar la zona de resistencia en niveles de 8,56 euros por título alrededor del día 10 de abril de este ejercicio. A partir de ahí hemos asistido a una consecución de máximos y mínimos relativos decrecientes hasta romper esta secuencia en la jornada del día 16 de julio con la ruptura al alza del nivel de los 8,03 euros por título. A partir de ahí fuimos a buscar el siguiente nivel de resistencia en 8,27 y posteriormente iniciamos un nuevo deterioro que nos llevó a buscar la base de la directriz alcista, donde formamos una especie de isla en la jornada del día 24 de agosto, aprovechando pues un poco cómo se movieron los mercados en esa sesión y alcanzando en este caso
y perforando el nivel de corrección proporcional a todo el tramo bajista que nos llevó desde 8,56 hasta la zona de mínimos en 6,45, superamos la zona de resistencia o resistencia natural de IAG en el 61-80% de Fibonacci de todo este recorrido bajista en niveles de 7,75. Toda posición, toda cotización de IAG por encima de este nivel de resistencia marcaría una posible entrada, una posible oportunidad o ventana de trading en el valor con un objetivo muy claro hacia la zona de los 8,27 euros y un stop que podríamos marcar por debajo de la zona de los 7,65, es decir, teníamos un stop bastante asequible bajo el punto de vista de su nivel de cotización actual y en un valor que se mantiene fuerte, especialmente fuerte, y que no ha sido duramente golpeado por los osos. El stop en un contexto actual de mercados debe estar bien colocado. No debemos permitirnos pérdidas más allá del 4 o 5% en un valor, y la exposición al mercado deberíamos, y a nuestro entender, no superar la mitad de lo que se tenga pensado invertir en este tipo de valores. Otro de los títulos que tenemos pensados para la jornada de hoy, estaríamos hablando de Ferrovial. Ferrovial mantiene su estructura alcista, eminentemente alcista, una estructura que arrancó con la formación de Isla el pasado 16 de octubre del ejercicio 2014. A partir de ahí hemos formado una consecución de máximos y mínimos relativos crecientes en gráfico semanal y mensual. Unos máximos que nos ha llevado a buscar la zona de resistencia en torno a 22,35, aunque a partir de ahí hemos iniciado un deterioro como prácticamente todo el mercado, perforando incluso la zona de la directriz alcista, realizando un pequeño cambio de tendencia que rápidamente fue recuperado en la jornada posterior al día 24 de agosto, mostrando claramente su fortaleza en el corto y medio plazo y abriéndonos una ventana de trading de incorporación en niveles actuales de cotización. Ahora mismo tendríamos a Ferrovial cotizando en la zona de los 21,90 euros por título, con una subida ahora mismo del 1,1%, es decir, nos situaríamos por encima de su zona de resistencia en 21,65, lo cual nos estaría abriendo una oportunidad de trading de muy corto plazo que podríamos aprovechar con un objetivo en 22,35 y un stop que pasaría por la no pérdida del cierre del hueco que tenemos abierto alcista desde la jornada del día 8 de septiembre, por debajo del nivel de los 21,25 euros por título. No es ningún problema que nos encontremos ante una elevada sobrecompra, puesto que históricamente este valor no suele afectarle demasiado. Y nada, estas han sido nuestras ideas de trading para hoy y para próximas sesiones: Santander, IAG, Ferrovial. Y nada, mucho cuidado con el mercado, puesto que en cualquier momento podríamos romper o perforar la zona de mínimos, que en este caso pasaría por un IBEX 35 por debajo de 9.500, que nos haría o deberíamos reestructurar cartera en dicho instante. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Daniel Santacreu para usuarios y lectores de Mercatrading Bolsa, y como siempre desearos un feliz trading.